Bueno, en la década del 50, doctores, se descubrió los inhibidores de la monoaminoxidasa. Y desde ahí, pues, y los tricíclicos, ¿no? Y desde ahí ya, gracias a Dios, se dispuso de un arsenal terapéutico que ha ido creciendo, especialmente a partir de la década de los 90, para tratar estos trastornos tan agobiantes de la humanidad como es la depresión, ¿no? Bueno, el descubrimiento fue casual, se dice. La iproniazida fue el primer inhibidor de la monoaminoxidasa, fue utilizado para el tratamiento de la tuberculosis como antituberculostático, ¿no? Pero se vio que los tuberculosos, en vez más de curarse del VK, más bien mejoraban el ánimo, ¿no? Y entonces de ahí se quedó pues como antidepresivo. Generalmente muchos de los descubrimientos de los psicofármacos han sido hallazgos casuales. Ya vamos a ver un montón de fármacos que han sido usados como antibióticos, o se creían, los investigadores del laboratorio creían que eran antibióticos, antialérgicos, anticancerosos, y cuando le daban a los pericotitos, y los pericotitos pues estaban más felices, ¿no? Y cuando se comenzaba ya en tercera fase ya en humanos, y los humanos, en vez de mejorar de la enfermedad a lo que se pensaba que estaba destinado, mejoraban de ánimo, ¿no? Estaban contentos. Y entonces así es como se han descubierto la mayoría de los antidepresivos, ¿no? Más se piensa en otras cosas que en salud mental, ¿no? Muy bien, estas son las indicaciones de los antidepresivos, ¿no? Esto es depresión, pero también ansiedad. Vean ustedes, TOC, o sea, no solamente se utilizan para tratar depresión, sino también para tratar trastornos ansiosos, entre ellos el TOC. Bueno, acá tenemos los antidepresivos de primera generación, que son los tricíclicos, estos de acá, y los heterocíclicos. La amitriptilina y la clomipramina son los tricíclicos que solamente disponemos en el Perú. Hace algunos años teníamos la nortriptilina, que es el más potente antidepresivo de los tricíclicos, pero ya fue retirado del mercado porque nadie lo prescribía, ¿no? Pero es un excelente medicamento. Los heterocíclicos no existen en el Perú. El más conocido, la trazodona, es un excelente sedante y antidepresivo, y la mianserina. Y tenemos los inhibidores de la monoaminoxidasa. Como ya vamos a ver, los inhibidores de la monoaminoxidasa son moléculas que antagonizan esta enzima que está localizada en la membrana interna de la mitocondria de la neurona y que lo antagonizan irreversiblemente, como la tranilcipromina, y que puede ser la causa de sus efectos secundarios conocidos, o que pueden ser inhibidores reversibles de la monoaminooxidasa de tipo A. Ojos, son inhibidores irreversibles porque antagonizan tanto la monoaminoxidasa A y a la B. En cambio, los inhibidores reversibles de la monoaminoxidasa solamente antagonizan a la monoaminoxidasa de tipo A. De los cuales el único que queda en el Perú y en el mundo es la famosa moclobemida. Es el único que queda. Después tenemos estos década del 50, desde la moclobemida para arriba, antes de los 50. Desde la década de los 90 para abajo vino pues la gran revolución, ¿no? Recordemos que durante la época del gobierno de George Bush, el papá, se llamó a esa década la década del cerebro, y el gobierno estadounidense, el Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos, destinó miles de millones de dólares que le dio a los laboratorios privados y a los laboratorios del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos para investigar la biología molecular de los más importantes trastornos mentales: depresión, esquizofrenia, trastorno depresivo, adicciones, demencia. Por eso allí hubo pues el boom de las neurociencias. Y justamente en esa década del 90 aparecen estos fármacos, ¿no? Que tantos dolores de cabeza nos han causado en la residencia para aprenderlos, memorizarlos, ¿no? Porque nos piden de un día a otro los psiquiatras que tenemos que memorizarlos sí o sí, ¿no? Ese es el problema. Y acá tenemos pues los famosos inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. El primero, el famoso fluoxetina, el famoso Prozac. Después vino la paroxetina, que es la molécula hija. Después la fluvoxamina, la sertralina y el citalopram. ¿Correcto? Falta acá agregar su enantiómero, que es el escitalopram. Su enantiómero levógiro es citalopram, que es mejor que la molécula madre citalopram.
Los antidepresivos de tercera generación son los llamados duales. ¿Por qué? Porque son inhibidores selectivos de dos neurotransmisores, de dos proteínas recaptadores. Por ejemplo, acá tenemos los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y noradrenalina. O sea, antagonizan y bloquean a las proteínas recaptadoras de ambos neurotransmisores. Son duales, pues. Acá tenemos a la cabeza la famosa venlafaxina. Pero hay otro ahora, la duloxetina. Venlafaxina y duloxetina. Esto, especialmente la venlafaxina, es una bomba. Son antidepresivos muy potentes, al igual que los tricíclicos. No se les ocurra darlos a un bipolar depresivo. Ya saben lo que va a pasar. Otro, los famosos NASA. Estos son otra bomba. Con esto ya, pues, al peor de los depresivos lo levantan, ¿no? Los antagonistas de receptores de noradrenalina y serotonina. El famoso NASA, ¿no? La mirtazapina, pues, es el medicamento, ¿no? Esto es una bomba, ¿no? Alucínense ustedes a un depresivo mayor mezclar mirtazapina con venlafaxina, pues, o sea, lo levantan, ¿no? Es impresionante. Es un magnífico antidepresivo, ya vamos a ver. Y este que ya va a ser retirado del mercado, los inhibidores selectivos de la recaptación de noradrenalina, la reboxetina. Acá falta otro, los inhibidores selectivos de recaptación de noradrenalina y dopamina. Falta otro acá, un grupo. Inhibidores selectivos de la recaptación de noradrenalina y dopamina. Ojo, dopamina. Y ese antidepresivo, el único que hay en el mercado, que hay en el Perú, es el bupropión. Bupropión o anfebutamona. Sin H, anfebutamona. ¿Correcto? Muy bien. Miren, los neurotransmisores tienen una función básicamente específica. Por ejemplo, la serotonina se encarga más que todo de los impulsos. La norepinefrina básicamente más de la energía ¿no? De la energía vital. La norepinefrina, la noradrenalina, es uno de los grandes responsables, pues, de la ansiedad. La serotonina, al ser responsable principalmente de los impulsos, tienen que ver, pues, con la agresión, el apetito y el libido. La dopamina más bien tiene que ver con la conducta, con la apetencia. ¿Correcto? Entonces, cuando estas esferas de acción o estos efectos se cruzan de estos tres neurotransmisores monoaminérgicos, entonces existe un entrecruzamiento, ¿no? Por ejemplo, si notamos nosotros una persona que está con depresión, predominantemente ansiosa y con irritabilidad, entonces vemos, pues, que hay un entrecruzamiento de los efectos de serotonina y noradrenalina, y le irá mejor un dual. Si le prescribimos algo, es de esperar que le vaya mejor un dual, o sea, una venlafaxina, por ejemplo, una duloxetina, un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina y noradrenalina. Si nosotros vemos un depresivo con mal control de impulsos, impulsivo, basta con un IRS, un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. Si nosotros vemos una persona con desmotivación, con desinterés, con pobre energía, entonces podríamos usar un dual, un inhibidor de la recaptación de noradrenalina y dopamina, el bupropión o Wellbutrin. Bueno, básicamente acá tenemos, en cuanto a las interacciones, todos estos antidepresivos no deben de indicarse con alcohol. Hay que tener cuidado de asociarlos con neurolépticos o antipsicóticos de primera generación o drogas anticolinérgicas. No tener cuidado de indicarlo con litio, porque hay mayor riesgo de producir temblor o aumento de peso. El litio aumenta de peso. Con antihistamínicos, los antialérgicos, recordemos que producen sedación, y muchos de estos medicamentos antidepresivos producen sedación. Con los antihipertensivos, puede haber un antagonismo del metabolismo del antihipertensivo y producir, pues, una hipotensión grave y severa en estas personas. Con los cumarínicos, puede haber un aumento de los efectos anticoagulantes y producir discrasias sanguíneas. Con simpático-miméticos puede haber, asociado a un antidepresivo, puede producir aumento de la presión arterial.
Con nitroglicerina o nitritos producir hipotensión aguda, y con los antipilépticos puede producir disminución del umbral convulsivo. Esto es, la persona puede hacerse más convulsiva, entrar en estatus. Miren, clásicamente el tratamiento o las fases del tratamiento de la depresión se caracteriza en fase 1 o tratamiento de la fase aguda o subaguda, que debe de durar en promedio 3 a 4 semanas. Correcto. En ella se utiliza altas dosis. Esto es, se va llegando a la dosis ideal ad hoc, en las cuales nosotros con la evaluación clínica nos damos cuenta que el paciente cada vez se está sintiendo mejor. Correcto. En la fase 2, una vez identificada la dosis adecuada, con el cual el paciente ya está experimentando mejora, lo debemos de mantener mínimo 6 meses. Y en la fase 3, y es el tratamiento preventivo profiláctico, que debe de durar mínimo 2 años, en el mejor de los casos. Se dice que frente a un episodio depresivo, o sea, frente a un debut depresivo, el paciente debería recibir en promedio, como mínimo, un tratamiento antidepresivo de entre 1 a 2 años de duración. Ese es su primer episodio. Si el paciente vuelve a recaer, tiene una segunda crisis, el tratamiento debe de durar en promedio 3 años como mínimo. Y si el paciente tiene 3 o más crisis o 3 o más recaídas depresivas, el tratamiento ya debe de durar de por vida. O sea, estamos frente a una persona que es un depresivo crónico. Entonces acá vemos que en la fase 1, si en 4 semanas no hay una mejora importante, ya se ve, ¿no? Se ve al examinar al paciente. Entonces hay que considerar cambiar la dosis, aumentar la dosis o el fármaco. En la fase 2 evitamos las recaídas, y en estos 6 meses que hemos dicho hay recuperación total, puede suspenderse ya la medicación progresivamente para llegar al tratamiento de mantenimiento, que es la fase 3. ¿Correcto? Es obligatoria, sirve para evitar la recurrencia, con una duración superior a 1 año, y la presentación de 2 o más episodios durante los últimos 5 años, ¿no? Muy bien, entonces tenemos los antidepresivos tricíclicos, tenemos las aminas terciarias, básicamente la amitriptilina, el famoso triptanol, acá está, y la clomipramina, ¿no? O anafranil, ¿correcto? Ahí está la clomipramina. En el Perú, la única marca de clomipramina que tenemos es el Praminex. Y de amitriptilina, hay un montón de marcas, ¿no? Triptanol, amitriptilina, han llegado nuevas amitriptilinas de la India. Los demás no lo tenemos. En cuanto a las aminas secundarias, la nortriptilina había en el Perú hasta hace 3 años y ya se retiró del mercado, seguramente no vendían y el laboratorio lo retiró. Este es el tricíclico más potente antidepresivo, la nortriptilina, muy bueno. Bueno, se absorben por vía oral, vía oral principalmente, un gran volumen de distribución, pasa por la leche, las barreras, pasa la barrera hematoencefálica, metabolismo hepático, por enzimas microsomales y conjugación. Miren, el mecanismo de acción de los tricíclicos, doctores, es que son antidepresivos de una acción inespecífica. O sea, el efecto antidepresivo se caracteriza principalmente porque son antagonistas de la recaptación de serotonina, pero también son inhibidores de la recaptación de noradrenalina, pero también son inhibidores de la recaptación de dopamina. O sea, son inespecíficos. A su vez, son antagonistas de receptores muscarínicos, antihistamínicos de tipo H1, antagonistas de receptores alfa-1, y de ahí explica la cantidad de efectos secundarios que tienen los tricíclicos. Los efectos farmacológicos son potentes antidepresivos, son sedativos, ¿no? Son analgésicos. Por eso el triptanol no es un fármaco de primera elección para la neuropatía diabética. Ahí está, pues. Otro problema es las acciones anticolinérgicas. Los principales efectos secundarios de los tricíclicos son los efectos anticolinérgicos, ¿no? Es la principal causa de reacciones adversas. ¿Cuáles son los efectos secundarios anticolinérgicos? Que fue pregunta de un examen de residencia hace algunos años. Boca seca, glaucoma de ángulo abierto, estreñimiento, retención vesical, aliento metálico. Pueden producir hipotensión postural por sus efectos alfa-2, taquicardia, depresión miocárdica. Son arritmogénicos. Por eso en personas de tercera edad
y en personas con arritmia cardíaca que han tenido infarto, insuficiencia cardíaca. Está prohibido indicar, está proscrito indicar tricíclicos, no es conveniente en tercera edad. Indicaciones son muy eficaces para depresión, ¿no? Para depresión mayor, acá esto de depresión bipolar no me parece, para ansiedad, para ataques de pánico, puede usarse, para dolor neuropático, se ha visto muy bien para bulimia, para la enuresis, excelente, para aquellos estados, aquellos niños o personas que tienen enuresis nocturna, con o sin depresión, se utiliza y se aprovecha el efecto secundario anticolinérgico. Justamente la semana pasada tuve un niño de 15 años, que, bueno, su madre lo dejó y lo dejó al cuidado de unos tíos, una familia disfuncional, y está pues orinándose, ¿no? Se orina en el colegio, se orina en la noche, en la cama, se orina en la ropa, a cualquier hora de la mañana, tarde o noche se orina. Y le estamos indicando pues un tricíclico. Puede ser amitriptilina o clomipramina. ¿Ya? Ahí está una muy buena indicación. Imipramina, amitriptilina. ¿Cuál es el tricíclico que tiene más efectos anticolinérgicos? La amitriptilina. La amitriptilina. Correcto. ¿Cuál es el tricíclico que tiene más efectos anti-TOC, o sea, anti-obsesivo-compulsivo? La clomipramina. La clomipramina es un fármaco también que se puede usar para depresión, para enuresis, pero principalmente a altas dosis, doctores, lo usamos para el TOC, cuando no ha habido una buena respuesta a los IRS. Excelente anti-TOC, la clomipramina. Bueno, estos son probables casos de eficacia, no viene el caso. Muy bien. Contraindicaciones, quizá lo más importante es pues una persona con glaucoma de ángulo estrecho, una persona con hipertrofia prostática. Hacia el año pasado tuvimos a un paciente depresivo, depresión mayor, y le dieron altas dosis de triptanol, de amitriptilina, y con eso lo levantaron del ánimo, pero luego comenzó a hacer globo vesical, ¿no? Y entonces nos dimos cuenta pues que estaba haciendo una retención vesical, le suspendimos el triptanol, la amitriptilina, y comenzó a orinar, ¿no? O sea, hepatopatías, en hepatópatas está contraindicado, ¿no? En problemas del ritmo cardíaco, en bloqueos de rama, epilepsia, se dice que los tricíclicos pueden bajar el umbral convulsivo, y está contraindicado pues en embarazo, ¿no? Especialmente, está contraindicado en embarazo. Ahora, en infarto al miocardio, personas con arritmia, con insuficiencia cardíaca, están contraindicados los tricíclicos. En personas no es conveniente usar tricíclicos junto con IMAO, contraindicado. No se puede hacer esa combinación porque es extremadamente peligrosa. Puede producir síndrome serotoninérgico. Bueno, acá están las reacciones adversas, ya hemos dicho, acá están toditos los efectos secundarios anticolinérgicos: somnolencia, convulsiones, hiperreflexia, fatiga, debilidad, tremor y en algunos casos manía. O sea, si es un depresivo y ustedes ven que con el tiempo vira manía o su ánimo se vuelve más alegre, eufórico, expansivo, es un bipolar. Tienen que suspender y darle un medicamento adecuado para un bipolar, ¿no? Los tricíclicos también pueden producir aumento de peso. Todo fármaco que tiene dentro de sus mecanismos de acción inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, como lo son los tricíclicos, producen disminución de el libido, anorgasmia, hiporgasmia, impotencia en el caso del hombre. Correcto. Todos los fármacos que actúan sobre serotonina, aumentando la disponibilidad de la serotonina del espacio intersináptico, aumentan problemas en la esfera sexual. Todos. Bueno, esto es... Muy bien, vamos con los inhibidores de la monoaminoxidasa. El mecanismo de acción no viene a ser sino que aumentan rápidamente y sostenida la concentración de noradrenalina y serotonina. Hay una inhibición de la enzima mitocondrial que está dentro de la membrana interna de la mitocondria de las neuronas, monoaminoxidasa. Y en menor medida actúan sobre dopamina, más que todo actúan sobre la MAO. Entonces, hemos dicho que los inhibidores de la monoaminoxidasa son hasta ahora se conocen, o sea,
Antes de la década del 70 había una gama inmensa de fármacos, pero debido a sus efectos secundarios se han ido retirando un montón, hasta que en la actualidad solo quedan dos, la tranilcipromina y la moclobemida. En el Perú solo disponemos de la moclobemida. Correcto. La tranilcipromina es un inhibidor de la monoaminoxidasa irreversible. O sea, cuando se bloquea la IMAO, pasa por lo menos entre 24 a 96 horas en que no se vuelve a producir o a expresar esta enzima. Por lo tanto, esa es la causa de sus efectos secundarios, que ya vamos a explicar. La moclobemida, en cambio, es un inhibidor de la monoaminoxidasa reversible. O sea, se vuelve a recuperar en un plazo menor de 24 horas la disponibilidad de esta enzima para poder metabolizar a las monoaminas. Muy bien. En realidad lo que tenemos acá es que en la membrana de la mitocondria neuronal, específicamente de los botones sinápticos, ¿no?, de los botones presinápticos, está esta enzima llamada monoaminoxidasa. Lo que sucede es que ingresa pues este fármaco, esta droga, bloquea a la monoaminoxidasa, que es la que se encarga de degradar las monoaminas. Correcto. Se encarga de metabolizar las monoaminas. Al degradar las monoaminas va a permitir de que haya una mayor disponibilidad de serotonina y con ello entonces la persona comience a mejorar en su estado de ánimo, que al fin y al cabo es lo que queremos. La cocaína tiene también un efecto parecido. La cocaína bloquea a la proteína recaptadora de dopamina, que a su vez bloquea la MAO, antagoniza o inhibe la MAO y por lo tanto inhibe la degradación de la serotonina, de la noradrenalina, lo que va a permitir una mayor disponibilidad de estos neurotransmisores y el ánimo mejora. Por eso los cocainómanos son pues medios eufóricos. Cuando uno conversa con un cocainómano adicto, a veces queda la duda, ¿este será un adicto, un cocainómano o un maníaco? Los cocainómanos son así medios expansivos, y es por esto, pues por este mecanismo biológico. Bueno, la tranilcipromina, acá dice algunos datos. Lo importante es que la tranilcipromina, al ser un inhibidor no selectivo, irreversible de la monoaminoxidasa, entonces quiere decir de que va a haber, al bloquear la acción de la monoaminoxidasa, significa de que va a haber un acúmulo de un neurotransmisor, de una proteína, de un aminoácido que es la tiramina. Al haber un aumento de la disponibilidad de tiramina, recordemos que la tiramina es un aminoácido que puede ser altamente hipertensor. Y por eso estas personas, cuando se les daba o se les da tiramina, es necesario que no se les dé alimentos ricos en tiramina. ¿Se acuerdan? Ese era el gran problema que había con los antiguos IMAO. La tranilcipromina es el único que queda de esa familia, es una familia inmensa. Pero mucha gente se ha muerto por infartos, por accidentes cerebrovasculares, derrames cerebrales, discrasias sanguíneas, porque hacían unas crisis hipertensivas tremendas cuando a la vez de tomar su tranilcipromina para la depresión, comían alimentos ricos en tiramina. Por ejemplo, quesos, por ejemplo, carnes ahumadas, por ejemplo, vinos, añejos, embutidos, chocolates. Cuanto más amargo es un chocolate, más tiramina tiene. Entonces, estas personas tenían que hacer un estricto régimen alimenticio, y eso era muy difícil. En cambio, cuando llegó la moclobemida ya por la década del 70, 72, 73, llegó el famoso Aurorix, es su nombre de marca, o moclobemida. En cambio, es un inhibidor no selectivo de la monoaminoxidasa de tipo reversible. Eso quiere decir que solamente pasado cierto tiempo vuelve nuevamente a producirse, a disponerse de esta enzima para que metabolice y degrade a los monoaminas. Y por lo tanto se controla el pool o la cantidad disponible de tiramina. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la dosis límite por la cual la moclobemida es segura es 600 miligramos. La moclobemida viene en pastillas de 150 miligramos. La dosis máxima por la cual la moclobemida deja de ser segura
O sea, deja de ser reversible para volverse irreversible. Y altamente peligrosa si se ingieren alimentos ricos en tiramina es 600 miligramos. O sea, no se puede dar más de 4 pastillas de moclobemida. Si se da más de 4 pastillas de moclobemida, entonces va a tener, o corremos el riesgo de que tenga los mismos efectos secundarios de la tranilcipromina si es que ingiere alimentos ricos en tiramina y haga una crisis hipertensiva, eso que seguramente ustedes recordarán en sus cursos de semiología, que se llamaba el síndrome del queso. Acá está, son dos enzimas, la monoaminoxidasa A y la B. La monoaminoxidasa A es la que, sobre la que actúa la tranilcipromina, la moclobemida, exclusivamente. En cambio, la tranilcipromina actúa sobre ambos. Y la seligilina, ese medicamento para el Parkinson, es también un IMAO, pero es un IMAO selectivo que actúa sobre la MAO B, porque la MAO B se encarga más que todo de metabolizar dopamina y no actúa sobre serotonina y noradrenalina, que sí lo hace la moclobemida. ¿Correcto? Entonces, acá está, la MAO A actúa predominantemente en neuronas noradrenérgicas y la MAO B serotoninérgicas e histaminérgicas, ¿no? Pero también dopamina. Ya hemos visto, la monoaminoxidasa regula la degradación metabólica de catecolamina, serotonina y otras aminas endógenas del sistema nervioso central. Los IMAO A son más eficaces para tratar la depresión mayor que los IMAO B. La seligilina es un IMAO B y no produce mejora del ánimo. Su indicación es Parkinson. Cuando el clásico tratamiento de levodopa, carbidopa no funciona bien, la alternativa es usar seligilina. Ahora, los IMAO no son fármacos de primera línea. Antiguamente sí, pero ahora disponemos, al que se disponen medicamentos tan buenos de última generación y selectivos, no son de primera línea, ¿no? Y han sido dejados justamente por sus efectos tóxicos y adversos que se producen, ¿no? El mayor problema de los IMAO son sus interacciones farmacológicas. Básicamente, crisis hipertensivas, el síndrome serotoninérgico, exacerbación o prolongación, ¿qué le digo?, del efecto del alcohol, ¿no? La tranilcipromina antagoniza y bloquea la MAO por más de 2 semanas. En cambio, la moclobemida lo bloquea entre 18 a 20 horas. O sea, por eso es reversible, porque rápidamente, en menos de un día, se vuelve a recuperar y a disponer de la monoaminoxidasa. En cambio, la tranilcipromina no. Hay que esperar 2 semanas para que nuevamente las mitocondrias vuelvan a expresar monoaminoxidasa y se corre el riesgo pues, de unas crisis hipertensivas. Entonces, ya. Las interacciones más importantes de las IMAO, bueno, está contraindicado usar MAO con estos fármacos, opiáceos, cocaína, anfetaminas, con los descongestionantes o antihistamínicos, con el propanolol, con noradrenalina y dopamina, ¿no? Pueden producir sedación, sí, producen algo de sueño, pueden producir aumento de peso, sequedad de boca, afectación hepática, estreñimiento, o sea, tienen algunos efectos anticolinérgicos,